programa contiene imágenes y dramatizaciones de hechos reales. Algunos nombres han sido cambiados. Cuando Christine Rossum conoció a Greg de Villiers, fue como un romance de cuentos de hada. Era algo así como un caballero de la realeza. Era amigable, extrovertida, hermosa. Era fácil darse cuenta por qué Greg estaba tan enamorado. Pero esta bella novia tiene secretos oscuros y una aventura extramarital acabará con su historia de amor. La primera vez que vi la escena del crimen pensé que era muy dramática, como salida de una película de terror. Y después, Nelda y Charles, dos maestros que buscaban volver a encender la pasión del romance. Charles fue la chispa que prendió la llama en el ocaso de su vida. Pero cuando el pasado toca la puerta, esta historia de amor tendrá un trágico final. Ay, Dios, fue horrible. Lo único que pensé fue, ¿qué lugar tan horrible para morir? El amor puede llegar en muchas formas, pero la traición es eterna. Pasiones peligrosas. Final fatal. A veces creo que paso la mitad de mi vida en posición horizontal. Pero eso es solo cuando poso para las fotos, claro. Ser presentadora y actriz tiene sus ventajas. Oh, gracias. Pero inventar personajes para la cámara es un trabajo duro. Bueno, una mujer necesita alimentarse. Christine Rossum siempre supo que estaba destinada a ser una estrella, pero cuando no se sabe dónde termina la fantasía y comienza la realidad, un romance improvisado y una historia inconclusa pueden tener consecuencias fatales. En el verano de 1999, en San Diego, Greg de Villiers y Christine Rossum eran unos jóvenes profundamente enamorados. La boda de Greg y Christine fue el modelo de una hermosa unión de la alta sociedad. La vida de Greg y Christine en ese momento era el reflejo de un matrimonio perfecto. Tenían todo lo que siempre habían soñado y un futuro brillante. Un futuro brillante, tras un oscuro pasado. Verán, la vida de Christine Rossum no siempre fue color de rosa. Cuando Christine era joven, pasó de ser modelo a bailarina de ballet y de hecho era muy buena. En plena adolescencia se lesionó y fue ahí cuando las cosas empezaron a ir mal. Tuvo malas compañías que la iniciaron en las anfetaminas. A veces ser rica y hermosa no es suficiente, especialmente en Los Ángeles. Las cosas se salieron de control hasta el punto que la madre de Christine tuvo que llamar a la policía. Todo fue de mal en peor en diciembre de 1994, cuando Christine dejó la universidad en el primer semestre y se fue a la frontera. Esta niña traviesa buscaba el tipo de diversión que solo Tijuana podía ofrecer. Christine camina en un puente peatonal, deja caer su chaqueta café y Greg de Villiers se agacha para recogerla. Eso bastó, fue todo para Greg. Sus miradas se cruzaron y el destino o lo que sea los unió en el momento que se vieron el uno al otro. Nunca sabemos cuándo el travieso Cupido nos flechará. Bueno, mejor Cupido que la policía. Esa noche Christine llevó a Greg a su casa y no volvieron a separarse. ¿Un viaje a Tijuana con final feliz? ¿Quién lo diría? Greg de Villiers era la cura que Christine necesitaba. Desde muy joven, Greg creció sin una figura paterna, así que adoptó este papel en su familia. Greg se dio cuenta de que Christine tenía problemas de adicción cuando la conoció. Entonces, le prometió que la ayudaría en cualquier forma posible para encaminarse, enfocarse, regresar a la escuela para salir adelante. En verdad, Greg quería casarse con Christine y creo que ella quería complacer a Greg y complacer a sus padres, pero en realidad no estaba segura. A veces nuestra única salida es no mirar hacia atrás.
porque nunca sabes cuándo tu pasado regresará para atormentarte. A la graduación le siguieron los anillos de boda y pronto los jóvenes esposos estaban en camino de tener éxito en sus profesiones. Greg entró a trabajar en una compañía de biotecnología en donde estaba completamente motivado con su trabajo. Christine obtuvo una pasantía en la oficina del forense. Cuando se graduó, fue contratada por tiempo completo como toxicóloga. Christine tenía la responsabilidad de trabajar con pequeños frascos de drogas sintéticas. No hay duda, Christine estaba calificada para ese trabajo. Parece que nuestro pasado siempre nos pisa los talones, esperando a que tropecemos. Solo hace falta un resbalón. A medida que pasaba el tiempo, cada vez los veíamos menos. Tal vez las cosas no eran perfectas en el paraíso. Christine se sentía mal porque quería a Greg, pero no estaba segura de estar realmente enamorada. Pero se sentía en deuda porque él había ayudado tanto y la apoyaba mucho. Christine era joven, tenía una personalidad adictiva, necesitaba atención, amaba la atención. Christine no lleva casada ni un año, pero ya sufre de la comezón del 7º año. Por suerte tiene un remedio a la mano. Un nuevo jefe llamado Dr. Michael Grayson. Michael era una estrella en ascenso. Venía de Australia. Era uno de los pocos jefes de laboratorio con doctorado en el mundo. Era muy atractivo, atlético, inteligente. Inmediatamente hubo fuegos artificiales entre Michael y Christine. Creo que Christine y Michael tenían matrimonios infelices y se usaban como una válvula de escape. No hay nada como un romance de oficina para añadirle un poco de picante al matrimonio, con tanto ir y venir. Salían a almorzar juntos y regresaban con el cabello mojado. Todos sabían que se acostaban a la hora del almuerzo. No diría que hacían alarde de ello, pero tampoco se escondían. Y si lo hacían, bueno, no lo hacían muy bien. Christine estaba muy ocupada probando un sustituto para el papel del marido. El problema era que ese papel ya estaba ocupado. Las cosas habían llegado a su límite. Algo tenía que suceder. Con la temperatura subiendo, alguien sin duda saldría quemado. Creo que fue muy extraño para los paramédicos porque nunca habían visto pétalos de rosa sobre un cadáver. Christine Rossum, una chica mala, redimida, tiene papel principal en su propia historia de arrepentimiento. Pero ahora que tiene marido, el guión le resulta muy aburrido. A menos de un año de su matrimonio, esta esposa ideal vive una atracción fatal con su jefe, el Dr. Michael Grayson. Christine llevaba una doble vida. Era una esposa devota, pero también tenía un amorío con su jefe. Los correos entre Christine y Michael eran coquetos y sensuales. Puedo olerte por todo mi cuerpo y me gusta. No puedo esperar al almuerzo. La situación tomó un matiz más serio cuando hablaban de pasar el resto de sus vidas juntos y de tener hijos. Todo lo que quiero es poder darte todo de mí, mi vida, mi amor, mi mundo. Pensaré en ti y todo lo que el futuro nos depara. No puedo esperar a que todo comience. Pero no era solo la lujuria lo que encendía la pasión de Christine. Para una drogadicta, trabajar en la oficina del forense de San Diego es casi como un niño de paseo en una dulcería. Creo que sería difícil resistir las tentaciones que tienes frente a ti. En el trabajo, Christine es el centro de atención, pero en su casa pasa totalmente desapercibida. Creo que después de unos meses de romance,
Greg sospechaba que algo estaba pasando con Christine. Greg comenzó a revisar las cosas de Christine. Es algo que uno hace cuando vive con un adicto. Cuando parece que actúa de forma extraña, quizá volvió a consumir. Empezó a revisar sus cosas y encontró una carta de amor de Michael. La carta desencadena la furia de Greg y enciende una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Ahora verá. Christine le dio a Greg el número de Michael. Y este le llamó a su casa. Michael estaba en cama con su esposa cuando entró la llamada. Y Greg le dijo a Michael directamente que dejara a su esposa en paz. Estaba furioso. Tal vez este enfrentamiento fue el primer momento explosivo de este amorío. Pero no sería el último. En la mañana del lunes 6 de noviembre del 2000, Greg se despertó sintiéndose mal. Christine llamó al trabajo para avisar. Luego fue a su trabajo en la oficina del forense y dejó a Greg solo en el departamento. Cuando Greg no llegó al trabajo el lunes en la mañana y tampoco recibieron el mensaje de Christine, entonces llamaron al apartamento para buscarlo. Pero nadie supo nada de Greg hasta las 9:22 de la noche, cuando una operadora de San Diego recibió una llamada a emergencias. 911 emergency. My husband is not breathing. He's cold. Is he breathing? No. No? Okay. Christine Rossum intenta realizar primeros auxilios, pero es inútil. Greg de Villers, de 26 años, está muerto. Cuando entraron los paramédicos, encontraron a Greg en el piso cubierto con pétalos de rosas y había una fotografía de su boda sobre la cómoda, junto a su cabeza, casi como si le estuviera mirando. En la escena no había señales de forcejeo, no había sangre ni armas. La puerta no estaba forzada, realmente nada que indicara violencia o algo raro. La policía pensó que quizá había sido una sobredosis, tal vez una cura para un corazón herido. La policía estaba revisando el apartamento. Hacían la investigación cuando encontraron el diario de Christine. Y ahí descubrieron todo tipo de cosas. Greg era un gran problema para ella, celoso, controlador. Y ella describía lo infeliz que era en su matrimonio. Al parecer, las rosas se habían marchitado irremediablemente. Me pareció que era una situación muy extraña que un hombre se rodeara de pétalos de rosas así. Era algo lógico ver esto como un suicidio. Greg podría estar intentando mostrarle a Christine su desesperación por el hecho de perderla y que su matrimonio había fallado. Una muerte en un lecho de rosas. Parece algo sacado de Shakespeare. Pero si Greg era Romeo, ¿dónde estáis, Julieta? La noche del suicidio, la policía interrogó a Christine y Christine dijo que quizá Greg tomó clonazepam y oxicodona, los medicamentos que ella había usado para salir de sus adicciones. Si Greg tomó las pastillas para matarse, la autopsia lo probaría. La expectativa era que la oficina del forense de San Diego hiciera las pruebas de toxicología y, como las drogas de las que se sospechaba era el campo de especialidad de Michael, era probable que él realizara las pruebas de toxicología. ¡Ay, qué conveniente hubiese sido! Pero hay un cambio de planes y el cuerpo de Greg es enviado a un laboratorio privado. Cuando regresa el informe de toxicología, todos se llevan una sorpresa. Nos dejó boquiabiertos y la investigación tomó diferente rumbo. La historia de un corazón herido de repente se convirtió en un cuento macabro.
Para Christine Rossum, esta escena no estaba en el guión. Christine tenía 3 romances, uno con su esposo Greg, uno con su amante Michael y otro con las metanfetaminas. Todos estaban íntimamente relacionados uno con el otro. Y cuando uno empezara a aclararse, todo saldría a la luz. A menos de 3 semanas de cumplir 27 años, Greg de Villers es encontrado muerto en su hogar. Dulce hogar. Aparentemente por una sobredosis. Su esposa afirma que se suicidó por celos y desesperación. Pero cuando llega el informe de toxicología del laboratorio privado, la policía empezó a tener dudas. Era mucho más complicado de lo que Christine indicó en un principio. Los resultados mostraban que Greg había muerto por una intoxicación severa de fentanilo. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Si inyectas demasiado, detiene el sistema respiratorio y dejas de respirar. Además, esta es una droga difícil de conseguir. Pero hay un lugar que tiene una reserva ilimitada. El fentanilo podía conseguirse en la oficina del forense de San Diego donde Christine trabajaba. Pero cuando la policía realizó un registro de la oficina del forense, no fue lo que encontraron, sino lo que no encontraron lo que levantó sospechas. La auditoría mostró que faltaba un frasco de nitrato de fentanilo. Y la única persona que había tenido contacto con él era Christine. Supongo que ese fue el autógrafo que Christine hubiese deseado evitar. La razón por la que esta droga, en este caso, parecía tan apropiada, era porque la oficina del forense no hacía pruebas de fentanilo. Así que los fiscales acusaron a Christine por pensar, ¿saben qué? Mi jefe hará la prueba. Y no encontrarán absolutamente nada. Pero las cosas no siempre salen de acuerdo al plan. Le pedimos a Christine que viniera a una entrevista en relación con la muerte de su marido. Lo que vimos cuando apareció fue una mujer muy delgada, con úlceras y escoriaciones en el rostro. Esta era una imagen muy distinta de la hermosa mujer que vimos en las fotos de la boda. El 25 de junio del 2001, Christine Rossum fue acusada de asesinato en primer grado. ¿Pero compartirá los honores? Christine tenía acceso al fentanilo y también su jefe, que tenía una enorme carpeta acerca del fentanilo en un cajón de su escritorio. Todo parece indicar que el jefe ha estado haciendo su trabajo. Pero mientras la policía indagaba, repentinamente Michael extraña su país. Durante esa época, su madre, que vivía en Australia, se enfermó de muerte. Y no había una razón legal para retener su pasaporte y no permitirle la salida, así que regresó a Australia. El atractivo doctor logró evadir los reflectores. Hizo mutis y dejó el escenario para que Christine Rossum presentara su mejor actuación en el papel estelar de la rubia asesina. Los medios se enfocaron en los pétalos de rosa, y esto fue en la misma época en que se estrenó la película Belleza Americana, en donde hay una escena donde los pétalos de rosa caen del techo. Y esta era una de las películas favoritas de Christine. Pero la inspiración que le dio esta película a Christine fue su perdición en el juicio. Una de las evidencias clave que aparecieron fue que el día del crimen descubrimos un recibo que muestra que a la hora del almuerzo Christine fue al supermercado y una de las cosas que compró fue una rosa. Fue el último clavo en su ataúd durante el juicio. Ahora Christine debe enfrentar al jurado. Christine fue encontrada culpable de asesinato en primer grado el 12 de noviembre de 2002, mismo día del cumpleaños de Greg. Cuando leyeron el veredicto,
Fue un alivio. Aunque no quieres creer que alguien que conoces ha hecho algo terrible, sé lo que hizo. Y eso no lo puedes negar. ¿Qué sucedió esa noche fatídica? Solo una persona sabe la verdad. Creo que el plan original era que le daría a Greg la oxicodona y el clonazepam. Él pensaría que era para controlar la tos. Se los tomaría, se dormiría y habría tanto en su sistema que sufriría una sobredosis. Y esas drogas se hubieran podido explicar como un suicidio. Pero Greg no siguió el plan. No murió con esas drogas. Así que tuvo que darle el fentanilo y no esperaba que el fentanilo apareciera en la autopsia. Y al final, estoy segura que Christine esperaba que ella y Michael terminaran juntos caminando hacia el horizonte. Pero una actriz sabe que los finales así solo pasan en las películas. Parece que Christine Rossum tendrá una carrera larga, pero tras las rejas. Creo que Christie necesitaba destacar. Quería que la gente la viera. Tenía que ser una estrella. Creo que esto provocó su caída. ¿Para mí? Nunca me gustaron las rosas. Se necesitan más que flores con espinas para impresionar a una mujer. Además, no son solo los jóvenes ingenuos los que se dejan llevar por los dramas del corazón. Pero si estás abierto al amor, estás abierto a la traición. Y los actores del siguiente drama de pasión son más que actores dramáticos. Uno de ellos es un asesino. En la costa opuesta, en Tampa, Florida, vemos una historia de amor en su segundo acto, lo que muestra que el romance puede florecer aún en el ocaso de una vida. Nelda era, como yo, una mujer de edad madura y no era una persona increíblemente hermosa. No era una estrella de cine. Tal vez Nelda Mason no era alguien que pudiera interpretar a una sirena en la pantalla grande, pero era una estrella, al menos para sus alumnos. Nelda Mason era una maestra de ciencias en una primaria de Florida y sus estudiantes la adoraban. No era un papel glamoroso, pero Nelda lo interpreta a la perfección. Tenía una luz interior que brillaba para todos los que la conocían. Era la luz de alguien que ha visto y ha vivido muchas cosas. Mi mamá y mi papá tuvieron una relación amorosa por 18 años. Y lo único que los separó fue el hecho de que mi padre murió de cáncer. Mi madre se quedó junto a él hasta el final. Ahora, convertida en viuda, Nelda se encontró sola con 2 hijos que educar, convencida de haber perdido la oportunidad de interpretar otra historia de amor. O eso pensaba. Quien piensa que no existe el romance después de los 50, obviamente nunca ha estado en Florida. Charles había sido recién contratado en la escuela. Era de un pueblo de Kentucky cerca de Paducah. Tenía un ligero acento sureño. Charles Chumbler, de 48 años, llegó a Tampa buscando rehacer su vida amorosa luego de un doloroso divorcio. Creo que sus amigos pensaron, wow, ¿sabes? Puede ser él porque es muy interesante. El nuevo maestro de inglés tiene la cabeza llena de poesía. Por suerte no es calvo y tiene una salamería digna de un buen bardo. Nelda se sentía solitaria tras la pérdida de su esposo. Y Charles era muy encantador, muy cariñoso y la hacía sentir en las nubes. Creo que Nelda y Charles eran un caso de polos opuestos que se atraen. Ella era tranquila, elegante y él tenía una personalidad extrovertida, por lo que ambos hacían combustión. ¡Claro que era combustión! Y pronto las chispas comenzaron a saltar en el departamento de ciencias. Y empezaron a acercarse y acercarse y acercarse a gran velocidad. Sí, mi capitán.
En estos casos siempre digo, adelante mis valientes. Ver ese lado de mi madre fue un gran cambio positivo y yo sentía que ella había tenido mucha suerte. En el verano de 1987, Charles finalmente le propuso matrimonio a Nelda, quien aceptó feliz. Y durante los primeros meses de matrimonio todo era felicidad para el señor y la señora Chumbler. Era alguien muy atento y amoroso con ella, y ella soñaba con una vida a su lado. Pero un maestro de inglés debe saber que el amor más puro puede terminar en tragedia. A 2 años de su matrimonio, un joven aparece en la puerta de los Chumbler. Su nombre era Michael. Michael Kariakis. Me encantan las sorpresas, pero no cuando traen maletas. Mi madre me dijo, ¿adivina qué? Tienes un hermano. Y yo dije, ¿un hermano? ¿Qué dices? Y dijo que Charles tenía un hijo. Y yo dije, ¿perdón? Charles le confiesa a su nueva esposa que tiene un hijo, producto de un breve romance de hace muchos años. ¿Quién no ha tenido un romance de estos? Mi madre no lo podía creer. No tenía la mínima idea de que este tipo existiera. Lo veía en sus ojos, incredulidad y mucha confusión. Pero Michael, de 24 años, no vino hasta Florida para volver a conectarse con su padre. Michael le dijo a mi madre que le habían diagnosticado cáncer. Y mi madre sabía lo terrible de esto por mi papá. Mi mamá se sintió obligada a ayudarlo económicamente porque sabía que no tenía ni un centavo y era el hijo de su marido sin importar cómo o por qué. Con la herencia que su esposo le dejó a Nelda, ayudó a Michael a conseguir un apartamento cerca. En poco tiempo, Charles y Michael eran inseparables. Recuperaban el tiempo perdido. Para estar enfermo de cáncer, Michael luce muy saludable. Algo sobre él no me daba buena espina. Me parecía un tipo algo extraño. A veces cuando el pasado toca la puerta, es mejor no abrirle. Es el tipo de cosas que dices, no, esto no está bien. Si yo fuera Nelda, habría contratado un investigador privado. Parece que un viejo romance no era lo único que el nuevo esposo de Nelda escondía. ¡Ay! El tiempo cura todas las heridas. Pero trata de decirle eso a una mujer de 50. Lo que comenzó como una segunda oportunidad para Nelda Chumbler es amenazada por Michael Kariakis desde que tocó a la puerta. Charles dijo que Michael era su hijo ilegítimo, que lo quería y lo aceptaba como suyo. Todos se mueren de curiosidad por ver al nuevo actor en escena. Usaba unas largas gabardinas negras, y eso no se ve mucho en Florida. Michael era muy extravagante. Contaba todo tipo de historias. Era un oficial militar, un investigador privado, miembro de la mafia griega. Ahora que lo pienso, Michael Kariakis no me parece griego. Era el hijo ilegítimo de Charles, así que podía tener cualquier apellido en el mundo, pero Kariakis de Kentucky, qué extraño. No siempre son las aventuras del momento las que nos meten en problemas. A veces las aventuras del pasado regresan para acecharnos. A medida que pasan los meses, Michael deja de ser tan bienvenido. Desde que llegó Michael, parecía que los días soleados de romance y la luna de miel habían terminado. En cierto punto, Nelda comenzó a preocuparse. Sus ahorros se acababan. Finalmente, Nelda se preocupó mucho, lo suficiente como para hablar con Charles. Tenemos que hablar. Si quieres molestar el avispero, te sugiero que tengas una vara muy larga. ¡Quiero que se vaya! Dijo que era tiempo de que Michael se fuera.
Obviamente, Charles estaba furioso. Estaba a la defensiva, enojado, decepcionado, se puso como un loco. En lugar de responder a las preocupaciones de mi madre, intentar consolarla como lo haría un esposo amoroso, hizo exactamente lo contrario, lo cual me extrañó. Simplemente se esfumó de la faz de la tierra y desapareció. En realidad, creo que ella no tenía idea, ninguna idea, de lo que sucedía a sus espaldas. Y lo que sucedía a sus espaldas era más extraño de lo que ella podía imaginar. Charles y Michael tenían un pasado en Kentucky, pero no era el hijo del pasado de Charles. Era más, mucho, mucho más. Michael era un adolescente cuando conoció a Charles y trabajaba para él deshojando tabaco. El tabaco es una cosecha muy laboriosa. Todo es trabajo manual. A veces los hombres pueden ser como niños, pero esto no era precisamente un juego infantil. Se especulaba que entre ellos había algo más que amistad. No olvidemos que esta es una comunidad muy religiosa. Charles estaba casado en ese entonces. Michael era un adolescente. Hubiera sido muy difícil que las personas los aceptaran. Cuando Charles se mudó a Florida y se casó con Nelda, Michael estaba ahí al acecho. Parece que el nuevo maestro de inglés vive una doble vida. Pero creo que la verdad está por salir a la luz. Mi madre quería que funcionara, claro, pero creo que en el fondo sentía que era inevitable que terminara. Cambió el testamento y Charles se enteró. Inmediatamente él comenzó a prestarle más atención. Charles tenía que tomar una decisión: sacar a Michael de su vida o arriesgarse a perder a su esposa. Charles quería que mi mamá pensara que quería pasar más tiempo con ella, sin Michael, solo ellos dos. A medida que se acercaba la Navidad, a Charles se le ocurrió un plan perfecto, una forma para que la pareja celebrara un nuevo capítulo, un nuevo año. Charles invitó a su esposa a pasar Navidad con su familia en Paducah. Solo ellos dos, sin Michael, sin intrusos, ni siquiera sus hijos, solo ellos dos. Era una oportunidad que no podía desaprovechar. Michael Kariakis quiere ser la estrella de este drama, pero le han dicho que no saldrá a escena. En la tarde del 27 de diciembre, Charles llevó a Nelda y a su nieto de 4 años a 1,5 kilómetros de la casa de sus padres a un establo para darle de comer a los caballos, pasar una tarde tranquila. Ella ansiaba pasar todo el tiempo posible con él, disfrutar de su compañía. Al final, todo está saliendo perfecto para Nelda y Charles, pero créanme, cuando la historia se torna alegre, algún personaje es eliminado. Creo que ninguno de nosotros estaba listo para ese tipo de revelación. En 1990, Nelda Chambler ha entrado sin saberlo en un extraño triángulo amoroso. Una actriz sin experiencia en un peligroso acto con 2 hábiles actores. Charles llevó a Nelda a un establo. Charles probablemente le dijo a Nelda: tomemos un poco de aire fresco y llevemos a mi nieto y vamos a ver a los caballos. Cuando llegaron al establo, Nelda fue hasta la cerca para alimentar a los caballos y Charles se quedó atrás junto a su nieto. Hubo un disparo. Charles dijo que tomó a su nieto y se tiraron al suelo. Y cuando volteó hacia arriba, Nelda estaba tirada y le habían disparado. Las vacaciones terminaron. Nelda Chambler está muerta.
Cuando llegué a la escena vi a la víctima con mucha sangre alrededor de toda el área. Charles dijo que pensaba que un cazador a la distancia probablemente le había disparado a un venado y una bala perdida le había dado a Nelda. Era extraño porque no era temporada de caza. El área donde estaban en el establo estaba totalmente abierta. Uno pensaría que un cazador hubiera podido verlos. Parece que para los investigadores, la historia de Charles respecto a la bala perdida no dio en el blanco. Así que su atención se concentró en el establo y la cabaña, los únicos lugares cercanos. El lugar más cercano estaba a 15 metros de donde yacía la víctima. Después de rastrear la bala, vimos que había una abertura en la cabaña por donde alguien podía dirigir un rifle y fácilmente disparar a la víctima. ¿Y qué ve en el suelo afuera de la cabaña abandonada? Colillas frescas de cigarrillo. Bueno, ya saben lo que dicen. Cuando el río suena, es porque piedras trae. En este punto sentimos que había mucho más en esta historia de lo que habíamos pensado. En Florida, la familia y los amigos de Nelda no pueden creer la devastadora noticia. Cuando todos escucharon la noticia, empezaron a llorar y a gritar. Estaban muy, muy mal. Nadie entendía por qué. Cuando hablé con Charles, tuve una extraña sensación. Algo estaba mal. No sabía exactamente qué, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. El departamento del alguacil lleva a Charles una vez más para interrogarlo, pero el gran poeta del departamento de inglés se ha quedado sin palabras. Uno pensaría que tras perder a tu esposa te sentirías muy afligido y llorando, y le pregunté sobre eso. Le dije, señor Chandler, veo remordimiento en su cara, y él me dijo, no sé qué me pasa, no puedo llorar. Charles, cariño, esta es tu escena más importante. Hasta los peores actores pueden sacar unas lágrimas en un momento así. Cuando los investigadores interrogaban a Charles, hicieron una búsqueda de rutina e increíblemente encontraron que era buscado por robo. En el expediente hay 2 cargos y un rostro familiar. Michael Kariakis estaba acusado por el mismo crimen y la víctima era la madre de Michael. Parece que el maestro y su alumno no solo son amantes, sino también cómplices criminales. Los investigadores fueron a Florida y comenzaron a hablar con los compañeros de Nelda y con las personas que la conocían. Y en la boca de cada persona estaba el mismo nombre, Michael Kariakis. Encontramos evidencias de que estaban estafando a Nelda por una gran cantidad de dinero. Probablemente eran casi $100,000. Pero el capital para su espectáculo se estaba terminando. Charles y Michael se terminaron todo el dinero de Nelda. Y lo único que le quedaba era un seguro de vida por $35,000, del que Charles era el beneficiario. Y pagaba el doble si la causa era muerte accidental. La posibilidad del extraño accidente de cacería de Nelda se desvanecía, y los investigadores tenían una buena idea de quién era el culpable. Le preguntamos a Michael dónde se encontraba durante el homicidio. Dijo que no estaba cerca de Kentucky, que estaba en Florida. Y sabíamos que tenía que probarlo. Hicimos una búsqueda en la residencia del señor Kariakis y encontramos recibos de un hotel aquí en Paducah, Kentucky. En la fecha del asesinato, los puntos se unían rápidamente. Pero eso no fue todo lo que encontraron. Encontramos una tarjeta de presentación que tenía el señor Kariakis. Era la tarjeta de un vendedor de armas. Estábamos bromeando y decíamos, no es tan estúpido. Y entonces llamamos a este tipo y sí lo era. Sí, entiendo. Muchas gracias. El señor Kariakis acababa de comprar un rifle a ese señor y dijo que iba a Kentucky de cacería. Tenían un plan bien trazado. Dirían que había sido un accidente
y todos vivirían felices para siempre. Pero gracias a Dios estábamos ahí para arruinarlo. Apenas 2 semanas después de que Nelda fue asesinada, Charles y Michael fueron arrestados por homicidio. Michael fue acusado por el gran jurado por homicidio y fue acusado de apretar el gatillo. Charles fue acusado de conspirar para cometer asesinato. Ambos se declararon inocentes y el juicio comenzó. La madre de Michael testificó en la corte que Charles y Michael habían hablado de que Charles se casaría con una viuda adinerada. Su testimonio solo confirmó que habían buscado a una mujer como víctima para robarle y matarla. Parece que este dueto había actuado todo el tiempo, usando un nombre actoral, Michael Kariakis. El nombre original de Michael Kariakis era Michael Hale. Se había cambiado el nombre a Kariakis por Víctor Kariakis, de una telenovela. Pero este Kariakis no tiene futuro en la pantalla chica. El jurado decidió encerrarlo. Tanto a Michael como a Charles se les encontró culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por 25 años. Charles y Michael pensaron que habían planeado el crimen perfecto. Creo que vieron esto como una forma de hacer su vida más sencilla y posiblemente de estar juntos en la relación que tuvieran. Mi madre estaba ciega de amor y era muy difícil para ella ver la realidad. Y en esto no estaba sola. Todavía falta un acto que nadie imaginó. Cuando Charles y Michael llegan a un acuerdo, logran una libertad anticipada. Hubo muchas apelaciones en este caso, pero al final Charles salió de prisión en el 2003 después de estar en la cárcel 12 años y Michael fue liberado en el 2008 después de 18 años. Creo que Charles nunca debió haber salido. Ese hombre y su amigo se pararon junto a Nelda mientras que la vida se le escapaba. Creo que deberían estar encerrados para siempre. Si existe una verdad sobre cualquier drama, es que basta un simple evento secreto para transformar hasta el romance más dulce en una tragedia. Y si quieres hacer justicia con tus propias manos, la policía estará muy feliz de transformarte en una estrella. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.